ISBN, el podcast de la feliz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Diego Murcia, de nuevo con un episodio más entrevistando a los autores que están visitando la Feria del Libro de la Frontera. Es un placer tener en esta ocasión a un nuevo invitado de quien vamos a hablar y con quien vamos a hablar, por su participación en esta feria. Gracias por estar acá. Mi estimado Diego, yo estoy muy feliz, estoy muy contento de venir a una zona tan emblemática, tan poco conocida y con una realidad que es literalmente binacional. El tema de estar en la frontera de este país y ver las dinámicas que se organizan y también un poco conocer pues todo lo que involucra vivir en una frontera. Me llama mucho y me motiva mucho cuando me avisaron. Estoy muy contento de venir y estoy muy emocionado. Mi nombre firmo mis novelas como Dan Sam. Es el nombre que elegí porque tengo libros de ensayo que ya te platicaré por qué los hice, otros libros de ensayo, y eso los firmo con mi nombre, que es Daniel Mesino, pero decidí que las novelas las iba a firmar con seudónimo, mi seudónimo es Dan Sam, y es como la gente me conoce particularmente porque es donde he hecho más promoción. Brevemente les cuento que soy periodista de formación. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajé en prensa escrita y luego en radio. En radio fue cuando comencé daba las noticias internacionales y también daba las noticias de cultura. Y fue ahí como comencé a contactarme con la industria editorial. Y por azares del destino comencé a trabajar en una editorial y ahí fue donde me enamoré de los libros, aunque en el fondo ya te contaré en la historia, siempre quise escribir, pero ahí reafirmé y desde entonces, que estoy hablando de 1999, he trabajado en la industria de los libros de todos lados, como editor, como scout literario y ahora como autor. Oye, ¿cuántos años tienes? Te ves muy joven. Gracias. Voy a confesar mi edad, tengo 50. Wow. Sí, gracias. Sí, no espero llegar a bien conservado como tú cuando yo tenga los 50. Mira, te quería preguntar. Me parece muy curioso lo que estabas platicando, porque un día mi madre me reclamó. Yo toda mi carrera como periodista he firmado como Diego Murcia. Ajá. Todo lo que tenga que ver con periodismo, así, ya fuera cultura, política, deportes, lo que fuera que me pusieran a hacer, Diego Murcia. Y un día me dijo, ¿y cuándo vas a utilizar el apellido de tu mamá? Y entonces dije yo, bueno, muy bien. Pues la otra parte que yo dedico a escribir, que es ser escritor, no todas mis novelas, cuentos, poemas, los firmo mayoritariamente como Martín Letona, que era mi abuelo. Okay. Él era la persona con quien yo más tiempo pasaba y quien me enseñó el arte de contar, por así decirlo, ¿no? Cada vez que nosotros llegábamos a su casita de su rancho, él siempre me recibía con el corrido de Juan Charrasqueado, no sé por qué, pero aparte me cantaba y después pasaba a contarme alguna historia, alguna cosa de las cosas que él había vivido. Y digo yo que a partir de entonces, él fue el primer contador de historias con el que yo tuve pues contacto. Y decidí hacer ese homenaje al lado de la rama familiar de mi mamá para poder nombrar a Martín Letona como el escritor que ahora pues aparece en los libros. Ese libro, por ejemplo, que te acabo de regalar con mucho amor, es por eso, pues porque mi abuelo se llamaba así. ¿Cuál es la historia de Dan Sam? Dan Sam es muy curioso porque, yo quería escribir, yo quería contar historias. Desde joven escribía en las clases de secundaria. Mi primera novela es una especie de obra musical que montaron y que nadie creía que yo había escrito porque estaba bien escrita y la historia tenía un principio, un clímax y un desenlace de una manera muy natural.
pero de repente te empiezan a llenar de miedos, de que no se vive de escribir, de que dedícate a algo serio, de que etcétera. Sí. Y entonces yo por eso siempre dicen que si no puedes hacer lo que tú quieras, buscas lo que más se le parece, que en este caso es la industria editorial. Cuando yo estaba trabajando en la industria editorial, trabajar en una gran editorial conlleva un estrés brutal. ¿A ¿no? poco? Sí, los grandes editoriales, los grandes grupos y sobre todo también fui el director de una revista y los tiempos de cierre son ya o ya, ¿no? Entonces era muy curioso porque en los tiempos de cierre yo lo que hacía es que yo entregaba la revista y me iba a celebrar con tomándome un buen corte de carne y y un vino, ¿no? Y entonces dije, a este paso había subido de peso, pesaba, no sé, creo que unos 90 kilos, y yo dije, no, pues a este ritmo voy a estar gordo, enfermo y estresado y alcohólico. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Comencé a practicar yoga. Entonces el yoga se ha convertido como una parte muy importante en la vida, me ayudó a regular las emociones, a controlar y a tomar mejores decisiones y me volví, me formé como maestro, primero como practicante, luego como maestro y entonces fue cuando comencé a ser un divulgador del yoga. Eventualmente, a futuro, después de trabajar varios años en una editorial haciendo pues el trabajo que se tiene que hacer, yo decidí, necesito darme un break y comencé un emprendimiento de poner una pequeña empresa para dar clases, llevar las clases a las empresas y entonces un amigo, porque aparte escribía un blog divulgando qué es el yoga, etcétera, y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro con esos contenidos que tienes? Y así comencé a publicar mis primeros libros, que me publicó Panamericana, que es una editorial colombiana con oficinas en México, y ahora una nueva editorial los retomó y los sacó en ediciones muy bonitas. Y entonces todos esos libros yo los firmo con mi nombre, que es Daniel Mesino, y surgen un poco como un trabajo de divulgación. Okay. Entonces, pero dentro de mí estaba la parte de la novela, ¿no? Estaba en parte de la novela y para hacer una diferenciación de Daniel, el que promotor de yoga, etcétera, y llegar a una nueva cantidad de lectores que no se confundieran, decidí crear este personaje que tiene pues la base de como me dicen mis amigos Dan, o sea mis amigos sí en lugar de Daniel me dicen Dan, y luego también Sam es mal escrito, es como le decían a Daniel San de la película de Karate Kid. Entonces fue así como lo conformé y firmé así la novela. Inclusive la primera novela decidí no poner mi fotografía para que los lectores de esa primera novela se imaginaran quién sea que la escribiera y que no fuera yo. Entonces fue un efecto muy, muy interesante porque de repente no pensaba si la había escrito una niña, porque Dan puede ser Daniela, no sabían si tenía 19 o 20 años o que tenía 30 o 40, no se lo imaginaban y eso me divertía mucho, pero como comencé a hacer promoción, ya esta novela ya tiene mi foto, entonces ya la gente ya me conoce más. Ok. Bueno, imagino que por la práctica que has realizado del yoga, en algún momento soñaste con ir a donde se originó. Exactamente. Yo quería ir a la tierra del yoga y fue muy curioso porque una vez me hice un amigo que es un hindú sikh que vivía aquí, que llegó y que vivía en el Estado de México, pero abrió un pequeño restaurante de comida
hindú, pero dice, aquí Daniel no vas a comer como en estos restaurantes de lujo, esta es la comida de campesinos, y cocinaba delicioso. Y un día yo le platico que soñaba pues con ir a la India. Entonces me dijo, mira, agarra una mochila, llévate una loción, desodorante, par de ropa, un par de calzones, agarra tu maleta y vete. Y ya vas a ver. Fue tan impactante el mensaje que ese día compré mi boleto a plazos que tardé un año en pagar. Pero estando allá es extremadamente barato. Y entonces ese libro me impactó tanto, y como no había nadie con quien poder platicar todo lo que yo veía, comencé a escribir un blog. Oh, okay. Un blog sobre lo que yo estaba viviendo en la India. Yo dije, pues bueno, para por lo menos que no se pierda en un cuaderno, sino en un blog, que ahora empezaban los blogs. Yo pensaba que nadie lo leía. Dije, pues, quién sabe quién lo vaya a leer, pero ahí lo dejo. Cuando ya terminó el viaje y regreso, veo el contador de visitas y llevaba más o menos como 600,000 visitas. Y yo dije, ¿qué pasó? O sea, nunca le había hecho promoción más que lo subía a una página de Facebook, o no me acuerdo si era Facebook, pero no supe qué pasó. Y de repente me decían, me llegaron mensajes ahí al blog que decían, gracias Daniel porque contigo viajé a la India, gracias porque yo estuve, porque ahora voy a ir yo, me animaste, me diste confianza, etcétera. Yo cada día, porque lo publicaba diario, ¿no? Órale. Conforme me iba escribiendo, porque si no iba a enloquecer de todo lo que yo estaba viviendo. Y ese blog, todas las notas de viajes, son las bases de la primera novela de la trilogía, que es Buenos días, Abril, estás en Delhi. Wow. Entonces surge de ahí esa parte. Oye, y mira, yo te voy a contar. Yo todos los fines de semana, cuando mi abuela vivía, era un ritual ver las películas del cine de oro mexicano. Entonces con ella yo conocí a Cantinflas, conocí a Pedro Infante, en fin, un chorro de gente, ¿no? Y uno de mis sueños era conocer México, precisamente por eso, pues. La primera vez que yo viajé fue poco antes de venir acá, en el 2010 fui a un taller para cronistas jóvenes que lo patrocina la Fundación de Gabriel García Márquez. Y fue viajar hacia Guadalajara. Okay. Entonces yo dije, órale, pues voy a ir y voy a conocer la tierra de los charros. Entonces cuando yo estaba preparándome mentalmente para ir allá, yo me imaginaba que iba a llegar, me iba a bajar del avión y todo el mundo iba a andar vestido de charro, todo el mundo iba a andar en caballo, machos y esto y lo otro, el tequila. Y sí, hubo cierta cosa de eso, hubo un encanto en eso, en descubrir que México era como yo me lo esperaba, pero también hubo decepción porque yo pensaba que todo el mundo cantaba en México. Me los imaginaba todos en los caballos, pero en realidad era otra sociedad latinoamericana común y corriente, pues, con sus mitos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? ¿A ti qué te pareció el viaje? ¿Fue la India todo lo que esperabas? ¿Fue mucho más? ¿Te decepcionó algunas cosas? ¿Te trajiste otras? A mí, por ejemplo, estaba platicando con Fernanda Tapia, la periodista, sí. Y porque coincidimos en un proyecto, y ella me decía, ay Daniel, agárrate porque te vas a salir de la Matrix. Te vas a salir de la Matrix y espera lo inesperado, no planees nada, etcétera. El primer día yo hice un vuelo, como lo compré más o menos barato, hice un vuelo que era México, Canadá, Suiza, Delhi, ¿no? O sea, más de 20 horas volando. Exacto, era muy chistoso porque ya en la parte de Suiza, se subían muchos hindúes vestidos, vaya, así como muy elegantes, pero llevaban todo el atuendo o saris o vaya, los turbantes, ¿no? Sí. Entonces, y ya llego yo a Delhi, llegué de noche, llego a un hotel que me habían recomendado, pero el hotel era, o sea, como la película de Slumdog Millionaire,
que tú veías el basurero así era. O sea, por un lado estaba la calle de Delhi, pero atrás había un basurero, ¿no? Sí. Y aparte cuando yo llego, el hotel cerrado con cadenas, todos los que estaban, pues el staff dormían ahí en la sala del lobby. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque aparte quien me llevó pues no hablaba una pizca de inglés, ¿no? Y, y esa primera noche yo dije, ¿qué hice? O sea, me hubiese quedado en Suiza, ¿qué hice? ¿No? No manches. Fue el primer día sí fue impactante, Ok. pero también recuerdo que una amiga me dijo, pues es como ir, digamos, a una zona descuidada, etcétera, como donde no está todo pavimentado, etcétera. Pero luego yo iba mucho. La primera parte del viaje tenía que ver con una parte de búsqueda espiritual del yoga. Y entonces empecé a visitar ashrams y centros de peregrinación. Y entonces ahí como que se empezó a revelar la magia y la belleza de la India. Y entonces al segundo día, cuando ya comencé este peregrinaje, que yo creo que eso fue la clave, eh, fue una magia brutal, pero un bombardeo a los sentidos que, que no te lo puedes explicar, ¿no? Todos los tiempos, boom, 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 boom. Sabores nuevos, sonidos nuevos, costumbres nuevas, otros viajeros. Había viajeros, por ejemplo, que habían llegado y que 2 días después dijeron, esto no es para mí, y se regresaron, ¿no? Entonces, estuve en Delhi, estuve en un lugar que está cerca de Varanasi, que es la capital. Fui a otro lugar que es la tierra del yoga, donde estuvieron los Beatles estudiando meditación trascendental con Maharishi, ¿no? Pero cada lugar, como a mí en lo particular, me impactaba tanto que todo fue una experiencia enaltecedora, que me hizo salir de la matriz, porque iba de la pobreza extrema, o sea, de gente que vivía, por ejemplo, en un promedio de 10 metros, luego estaba el canal de la basura, canal de aguas negras, y ellos vivían en unas casitas, o unas señoras que cargaban trozos de piedras para las construcciones en la cabeza, delgadas, en saris, o sea, y luego veías el Taj Mahal, ¿no? Entonces, sí, el hecho de ir de la pobreza a la riqueza en 2 pasos te cambia toda la perspectiva. Y yo creo que si tú vas con este corazón de conocer, porque a mí un maestro me dijo, cuidado, porque si Mother India, si la mamá no te quiere, te expulsa. Entonces, yo sí conocí a muchos que me contaban que llegaron y a los 2 días se regresaron. Esto no es para mí. Ya. Y yo siento que a mí sí me recibió muy bien. Conocí gente espectacular. Generalmente soy muy despistado, como todos los que escribimos. Entonces nadie se pregunta cómo sobreviví, y yo tampoco, pero siempre encontraba a alguien que me ayudara, y todos te contaban historias o otra cosa que es muy común en la India es que siempre te van a preguntar todo de ti. Okay. Si estás casado, no estás casado, cuánto dinero ganas, se gana bien en tu país. Son los espacios de convivencia, como hay tanta gente, son tan cortos que no tienen como esta limitante. Ay, no te voy a preguntar eso, porque viven así, ¿no? Y mira, precisamente con eso que estás hablando de la convivencia, ¿qué percepciones? Bueno, te lo pongo así. Cada vez que yo veo una película, por desgracia, donde sale ilustrado Ciudad Juárez, Tijuana o alguna de nuestras fronteras, Estados Unidos siempre lo pinta con un color sepia. Uh-huh. Y pareciera que vivimos en un rancho. Uh-huh. Esta imagen que tienen ellos, sobre todo el anglosajón que nunca sale de su sector, a mí siempre me molesta porque, pues, igual seguramente pasa en India, ¿no? Somos más que esa imagen de pueblo perdido allá en el desierto, ¿no? ¿A ti qué
cosas que se te habían construido posiblemente por el consumo de medios, por el desconocimiento de cómo es la cultura, se te cayó? ¿Y qué cosas descubriste que ellos piensan de nosotros que en realidad con conocerte a lo mejor les ayudaste a quitarse el velo de encima? Yo creo, bueno, en primer lugar, no saben dónde está México. Ok. O sea, ese era un tema, no sabían dónde está, pensaban América, Estados Unidos, o sea, como que no lo tenían muy claro dónde estaba. Ok. Yo creo que una de las cosas que yo aprendí y que esto lo aplico, por ejemplo, ahora que he estado en la gira de Buenos Días Abril, estás en Tokio visitando prácticamente varios lugares que nunca había estado. Una de las cosas que yo aprendí es que tienes que ir con un corazón abierto. Cuando tú vas con un corazón abierto, aprendes muchísimo y aprendes a observar que muchas de las ideas, por ejemplo, que tenías tú preconcebidas, se caen, ¿no? O no están como te lo habían pintado. De hecho, una de las frases de la novela es que la abuela de Abril, la protagonista, le dice, es que el mundo es más grande de lo que te han contado. Y ella, y ella lo encuentra así, ella, es parte de su aprendizaje, es cierto, ¿no? Entonces, podremos ser diferentes, pero, por ejemplo, hace poco estuve en Culiacán, ¿no? Que Culiacán sufre el estigma de pues, la violencia, etcétera. Y sí, tienes que tener cuidado, pero como en cualquier ciudad. Claro. Y entonces yo fui y la pasé increíble con los lectores muy amorosos. Yo tenía muchas ganas de venir aquí a Ciudad Juárez, pero sobre todo porque el fenómeno de la convivencia, de las costumbres, de esta cercanía con la frontera para mí es importante, ¿no? Saber qué piensan, cómo ven, cómo viven esta dinámica, ¿no? De gente que se va en bicicleta al Paso. Yo dije, con este calor, ¿cómo? O sea, ¿no? Pero yo estuve también en Mexicali hace poco y sí, la gente va a Caléxico, pero aquí una de las cosas, por ejemplo, que yo he apreciado, que están como muy amalgamados. Sí, demasiado. O sea, Ciudad Juárez y El Paso son así, casi, o sea, sí. o sea... De hecho, vienes en el avión y no sabes diferenciar dónde está la división. Exacto, y entonces, por ejemplo, en Mexicali, que tiene a Caléxico, no, o sea, sí está, pero no está tanto como acá. Es lo que yo percibí. Tijuana no lo conozco todavía. Pero esa sensación me dio, ¿no? Aquí de que está muy amalgamado. Entonces yo creo que eso es lo más importante, porque por ejemplo, yo después de escribir la de Delhi, el siguiente viaje, bueno, ahora que sigue, ya pues un encarrerado y que ya sabe cómo más o menos, dije, estaba leyendo, yo comía mucho en un restaurante japonés, pero que era un restaurante una fonda japonesa, Okay. que estaba, que la manejaba, se llama Ide-san, le decíamos, y él vino a México porque porque él es boxeador. Entonces quería aquí venir a probar fortuna, no lo hizo, pero ahora entrena, es entrenador y tiene ese... Ah, qué curioso. Sí, y entonces, pero era una fonda, y entonces yo comenzaba a leer a Murakami, y leyendo, entonces, en un ambiente, en una fonda donde la mayoría eran japoneses, porque venían todos los productos japoneses y era como comer en una fonda, ahí fue cuando yo decidí... quiero conocer esa magia de la que habla Murakami, y por eso yo fui el siguiente viaje largo después de la India fue Japón. Ahí te quiero preguntar, mira, yo conocí a una pareja que fue a China. Ajá. Les encantaba la comida china y eso fue lo primero, el motivante, ¿no? Pero dicen que cuando llegaron allá los sabores totalmente diferentes, no sabía lo mismo, casi no pudieron comer. Literalmente me dicen que en el mes que estuvieron allá se murieron de hambre.
Uno por el idioma, ¿no? Sí, Pues sí. no sabes qué pedir, supongo que suenan diferentes los nombres de lo platillo comercial que podrías comer, ¿no? Pero no sé si eso te pasó a ti allá en Japón o si ya ibas con tu paladar entrenado por Ide-san. Yo creo que yo iba por mi paladar, y la otra también, de la misma manera que yo creo que tienes que ir con un corazón abierto, tienes que ir también con dispuesto a probar distintos sabores. En el viaje de la India me fui solo. Ah, ok. Y en el viaje yo le platiqué a un amigo, me dijo, ¿puedo ir contigo? Ah, pues vente, ¿no? Yo no sufrí de la comida porque yo prácticamente, o sea, como de todo. Ok, muy bien. Menos vísceras, eso sí no, pero como de todo. Y entonces el alga es muy común y el pescado seco, el pescado crudo, Ok, suena pero bien. las algas están en todo, ¿no? Y mi amigo llegó un momento y dice, no puedo comer un alga más. O sea, el sabor, ¿no? Y luego, por ejemplo, los desayunos eran desayunos con pescado, ¿no? Entonces, yo la pasé bien, pero mi amigo no. Entonces, creo que el tema de la comida y el tema de las costumbres y el tema de tener un corazón abierto, creo que y que nunca fue la intención, porque nunca la escribí así, con esa manera, con esa intención, estas novelas, pero ya al leerlas terminadas, creo que que está como implícito que la única manera de no matarnos entre nosotros como seres humanos es saber que podemos ser diferentes, comer cosas diferentes, pero eso no significa que seas mejor o peor que yo. Entonces, esa tolerancia está muy implícita en las novelas, ¿no? Y tiene que ver con la tolerancia a personas de distintos países, de distintos credos religiosos, de distintas orientaciones sexuales. Entonces, eh, dentro de la historia de amor tradicional viene todo esto, ¿no? Y de la importancia que tienen que son los amigos. Entonces, porque los amigos hacen este viaje de descubrimiento de coming of age que hace que los lectores sepan, pues la única manera de sobrevivir, y por eso los puse en lugares, en contextos tan distintos a su realidad, para que ellos digan, pues aquí no hablan el idioma, aquí no comemos lo que comemos en casa, aquí las costumbres son otras. La única manera de sobrevivir es entender que el otro es distinto y luego irte con tus mejores amigos. Wow, qué genial, qué genial. En este caminar que llevas, ¿tienes algún viaje pendiente? Eh, yo, uno de los lugares que muero por conocer es Australia, pero Ah, qué sí, curioso. sí, tengo muchas ganas de ir a Australia. Se me hace que tienen, pues literalmente en otra parte, en la punta del mundo, con Sí. sus propias costumbres, y quiero conocer, por ejemplo, esta mezcolanza, este amalgamar entre la comunidad, digamos, de origen asiático, o no asiático, sino, vaya, es que no me acuerdo cuál es la zona que, que tiene esta influencia, eh, comulga muy bien con el tema de la población, de colonizadores que llegaron a poblarla, ¿no? Ok. Entonces hay una mezcolanza muy interesante. Tengo ganas de conocerlo. Hay mitos que luego son racistas y no, pero es el lugar que quiero conocer. Y, y fíjate, por ejemplo, cada novela tiene una visión muy interesante, ¿no? Porque mientras la India era una fiesta total, Japón tiene o sea, todos, pues sí, son muy inocentes,
muy trabajadores, etcétera, pero hay una melancolía y una soledad brutal. La gente quiere conocer, pero a veces no se permite. Y luego, por ejemplo, la que estoy escribiendo, donde va a cerrar la trilogía, es en Estambul. Oh, ok. Entonces, ¿y por qué Estambul? Porque fue el primer país musulmán que realmente conocí, y ahí sí también me desbarató todo, porque yo creo que más o menos sabía algo de Japón, porque tiene una influencia en Occidente y ellos tratan de imitar la vida occidental y mejorarla. De la India, pues por la práctica de yoga, pero cuando fui a Estambul no tenía muchos referentes, ¿no? Sí siempre hago un trabajo de investigación, pero no es lo mismo. Entonces, el tema es que estando en Estambul me rompió ahora sí todos los esquemas, ¿no? Porque tienes esta visión contada sobre todo por Estados Unidos, que los musulmanes son los malos, y no es cierto. O sea, otra vez, por ejemplo, acaba de ganar las elecciones ahora Erdogan, que es un islamista que aprovecha un poco el Islam para ganar posiciones políticas. Pero eso no significa que todos sean así, ¿me entiendes? Yo conocí musulmanes y mujeres musulmanas, chicas musulmanas que son abiertas, que están felices, que no tienen un problema con el tema del velo, ¿no? Lo hacen con orgullo, pero son curiosas, son empoderadas, trabajan, son luchonas. Entonces, no es un impedimento. Hay otros que sí. Entonces, vas descubriendo a la gente que son. Lo que pasa es que, bueno, vuelve esto, ¿no? La ignorancia sobre el otro, ¿no? Que es lo que a veces funda nuestros prejuicios. Y se llaman así porque son consideraciones antes de hacer los juicios, ¿no? Pero si uno se va a la historia nuestra, por ejemplo, acá hubo grandes asesinatos en nombre de la fe. Hubo también persecuciones hacia la iglesia con los cristeros, por ejemplo, o más recientemente todo el movimiento de las comunidades eclesiales de base, en donde los jesuitas fueron los que abrieron campo para poder fomentar el pensamiento de los pobres también deben ser tratados dignamente, ¿no? Si nos vamos a ese tipo de situaciones y vas viendo cada una de las culturas que has visitado, pues no somos tan diferentes. Lo que pasa es que no conocemos sus circunstancias, no estamos tan al pendiente de qué es lo que están haciendo, simplemente nos dejamos llevar por lo que nos vende Hollywood o incluso pues las redes sociales, ¿no? Que es una nada. Claro, totalmente. Y qué bueno que tocas el tema de México, porque yo creo que yo siempre digo que y lo veo cuando voy al tianguis, yo siempre digo, si nosotros tuviéramos la política o el entendimiento de fomentar la política de la convivencia del tlacoyo, porque al tlacoyo le entran todos, o sea, este país sería otro distinto, porque se reconocería la identidad nacional es importante porque es importante porque yo creo que debe partir del entendimiento de que podemos ser diferentes, pero hay vínculos que nos unen. Y la única manera que tú puedas entender al otro es escucharlo, saber que es diferente y no pretender que eres mejor o peor porque eres diferente o porque tienes manera de convivir, ¿no? Pero, por ejemplo, y yo creo que uno de los temas ahorita es que no nos estamos escuchando. O sea, y yo creo que los nuevos tiempos sí requieren que nos escuchemos más, ¿no? Si bien es cierto que este sueño de la aldea global se vino abajo con la pandemia para caer, para volver un poco a la aldea local como mi centro, mi círculo de convivencia, se hace más necesario que nunca el poder entenderme, el poder entender al otro, saber que somos diferentes porque vino otra vez. Y también en términos de políticas y de nacionalismos, vuelve otra vez
a imperar, siento yo, este tema de la comunidad local, ya no global. Entonces, por eso yo en las novelas, y te lo digo, no estaba yo, no era una intención que yo le escribiera así. Yo quería contar una historia de amor, de adolescentes, que mezclara un poco los viajes, ¿no? También. Entonces, pero cuando ya lo leo y por la respuesta de los lectores, me han dicho esto, ¿no? De que es que yo me siento identificado, es que yo pues también soy diferente. Entonces, creo que eso me pone a mí muy feliz, ¿no? De que nunca fue mi intención, tampoco no quiero escribir una novela de corte es moralista o tienes que hacer esto, sino la novela es tal y como es, ¿no? A propósito de que mencionas esto de los moralismos, no sé, tú y yo a lo mejor crecimos en un tiempo diferente, ¿no? Yo soy de los 80s, tú eres de los 70s, mediados 70, ¿no? Antes se decían cosas y no te calaban tanto. Ahora tienes que ir con cuidado con lo que dices, sobre todo en las redes sociales. Ahora está la figura del troll. Esos ataques que vienen disfrazados de anonimicidad, creo que es la palabra, no sé, que son anónimos, ¿no? ¿Cómo has logrado superar eso? Digo, porque haces conciencia de que estás pensando en un lector ideal que en algún momento te va a contestar de alguna forma, o dejas que el texto viva por su propia cuenta y dejas de preocuparte por eso. A mí, por ejemplo, el tema, de hecho, los personajes, la parte de las redes sociales están muy implícitas porque creo que es una manera de interactuar y luego ellos se dan cuenta, por ejemplo, los puse en un contexto donde no podían tener tanto acceso por la conectividad a redes sociales y tuvieron que hacer, pues, es hablar entre ellos, ¿no? Resolver los problemas no por un Google Maps, no por o sea, tenían que preguntar, que interactuar. Entonces, yo creo que el tema, por ejemplo, para mí ahora las redes sociales me preocupa, o sea, no me preocupa, pero sí estoy pendiente de la reacción de los lectores, ¿no? Que piensan, la verdad es que los utilizo mucho para hablar de la novela, avisar que voy a estar por acá, avisar lo que viene, como dónde la pueden encontrar, de qué va. Y siempre, y afortunadamente, a mí me ha ido, o sea, a mí nunca me han troleado, no he tenido algún lector que digan que esté en desacuerdo, ¿no? Siendo que en Buenos Días Abril hay personajes, hay una chica que es cubana, Abril no se sabe exactamente en dónde está, pues es una chica que vive en una ciudad de este lado de América, pero puede ser Estados Unidos, Colombia, cualquier lado. Yo lo hice a propósito. Su mejor amigo es Bencho, es un chico judío, pero se descubre gay, y se enamora de un chico que es bisexual, pero tiene 2 mamás. Entonces, luego Prasad es un chico hindú, que es el amor de Abril. Pero su mejor amiga la conoce en Tokio y es una chica turca. Entonces, esa convivencia, yo creo que me ha dado la oportunidad, o le ha dado la oportunidad a Abril, de poder conectar con varios sectores y la verdad no es que no haya pensado en ellos, pero yo creo que ha sido muy orgánico, que eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? De que a pesar de los temas, los papás se las recomiendan a sus hijos, papás que la han leído la recomiendan, ¿no? Por ejemplo, estuve en Puebla y una señora que me dice, no, es que porque yo le dije que uno de mis escritores, por ejemplo, yo admiro mucho a José Agustín y a
Eusebio Rubalcaba y por supuesto la novela de Las batallas en el desierto. Son novelas que a mí, o sea, que son mis maestros, ¿me entiendes? Okay. Y entonces llegó una señora que dice, no, es que yo bailaba gogó en la época de José Agustín y leí tu novela, sabía que ibas a venir aquí y vengo porque se la firmes y se la des a mi nieta. Órale. Entonces, y evidentemente, a pesar de que es otra generación, yo trato de presentar los temas como son, o sea, porque yo creo que ahora una de las cualidades es que, y que yo lo he observado, porque el primer lector de mis borradores son mis sobrinos, que se las doy a él y a sus amigos para que me digan que si no sueno como un chavorruco que está diciendo cosas que no. Sí. Y entonces ellos no tienen ningún problema. Y creo que ese es un tema por lo menos de aceptación, de no escándalo, de aceptación. Por ejemplo, mi sobrino estudia en un ambiente, él estudia en el TEC, pero en este plan donde tiene un amigo que vino a intercambio que es coreano, se llevan increíble, tiene una amiga que es lesbiana, y todos cool, no pasa nada, o sea, es la convivencia de estar. Y eso creo que se refleja en estas novelas y por eso he contactado bien. Pero nunca lo pensé, te lo digo en serio, o sea, no fue como, yo quería contar la historia y contarla bien. Muy bien. Bueno, ya no te voy a quitar más tiempo porque sé que dentro de poco vas a ir y vas a hablar acerca de la novela de Abril. Y me gustaría que nos dieras las generales de las redes sociales donde te pueden localizar, la gente puede iniciar conversaciones o estar pendiente de cómo va Abril viajando por el mundo. Sí, en Twitter estoy en @abrilbuenosnovela. Ok. Que también es la cuenta de Instagram, y en Facebook es Abril Novela Oficial. Ahí contesto todos los mensajes, y tengo una cuenta de TikTok. Entonces, que esa es Daniel05. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Quién te ha robado el mes de abril? Bueno, ¿Por qué abril? Sí, Abril porque soy fanático. Abril está escrito con B chica, esto es importante, porque soy fanático de Avril Lavigne. Entonces, Abril en esta novela, se los voy a adelantar, ella ya sabe que es el último año de la escuela donde va a estar con sus amigos, entra en una depresión y le da como, deja de vestir colores y se vuelve como una especie de punk frenza como es Avril Lavigne. Oh. Y entonces ahí vamos a ver Abril más cercana de Avril Lavigne. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces ya saben a dónde seguirlo, ya saben a dónde buscarlo, compren su libro, síganle. Y esto ha sido todo. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de ISBN, el podcast de la FELIF. Nosotros seguimos aquí platicando con los invitados. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias, la pasé increíble. Gracias. Daniel. Hasta luego. ISBN, el podcast de la FELIF.